Saludos hermanos y hermanas, soy el padre Rafael Cuello y estoy precisamente de párroco en esta parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Y hoy precisamente vamos a hablar de la historia, el contexto histórico de cómo se construyó este templo que ustedes ven a mi espalda y cómo pues se ha ido desarrollando y qué ha tenido. ¿Saben ustedes que el cacique Enriquillo se encuentra enterrado en este templo y aquí descansan sus restos? Entonces Enriquillo es el primer cacique que enfrenta a los españoles y por eso se llama el primer libertador de América. Pero antes que hablar de Enriquillo, es muy importante que hablemos un poquito sobre el templo. Vean ustedes lo ven a mi espalda. Inmediatamente el almirante Cristóbal Colón llega a esta tierra del continente americano, comienzan a construir villas, Vega, Azúa o Acúa, como le llamamos los indígenas. Estas villas se le construían su templo. Y es importante que ustedes conozcan que quien dirigía desde España era la reina Isabel la Católica, todo el continente americano. Claro está ahí su esposo Fernando el Católico. Recordemos además que estos reyes, al ser cristianos, tenían obediencia al Papa. En esa época se encontraba dirigiendo el papado el Papa León X. Ustedes notarán además que los nombres que recibieron todas las villas del continente americano eran nombres de santos, o en cierto modo de la Virgen María. Por eso no pasó desapercibido este templo que se llamó Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces todo el continente había sido evangelizado por la Iglesia Católica. Precisamente en el año 1504 es creada la provincia de Acua, hoy provincia de Azua. Los reyes católicos, mediante una bula, determinaron que más que esclavizar indígenas, estos sean evangelizados por los españoles que llegaran aquí, a esta isla. Al crearse la villa de Azua, se comienza inmediatamente, como dije al principio, a construir templo. Este templo, Nuestra Señora de la Mercedes, se llevó a cabo la construcción en un va y ven. Es decir, ellos quisieron, claro está, recuerden que tenían a los indígenas esclavizados. Entonces, ¿cómo es la historia de este templo? Vamos a comenzar a decirle la historia de lo que ocurrió prácticamente. Quiero informarle que la arquidiócesis de Santo Domingo en esa época, en latín Santi Dominici, es la primera diócesis del continente americano. Recordemos bien que fue creada el 8 de agosto de 1511, año en que los españoles ya estaban esclavizando a los indígenas. Y es entonces cuando los sacerdotes, como siempre la Iglesia Católica piensa en los más pobres, en los más necesitados, entonces se rebela contra aquellos españoles que están maltratando a los indígenas. Y es precisamente, ellos escriben en ese mismo año una carta en la que tiene una fuerte defensa a los maltratados indígenas. De aquí en adelante comienza a tener la Iglesia Católica un protagonismo. Y en ese año se reconocen las parroquias. En toda la isla hay una parroquia. En esta villa de Azua, cuando se crea la villa de Azua en el año 1504, que pertenecía a la primera arquidiócesis del continente americano, se confirma en la historia de la construcción de este templo. ¿Cuándo verdaderamente comenzó a construirse este templo? Es bueno que ustedes conozcan. Se comenzó a construir el 15 de noviembre de 1504. Si ustedes ven esta construcción, pues se nota claramente que es una construcción muy antigua. Fueron de las primeras que se presentaron. Y se terminó precisamente en el año, es bueno que ustedes sepan eso,
en el año en el que muere el almirante Cristóbal Colón, es decir, en el 1506. Pero después está en vigor con la primera Eucaristía. ¿Cuándo fue esta primera Eucaristía? Pues el 15 de febrero de 1508. Y oigan, 2 años después de haber sido construido el templo, no habían sacerdote acá. Y en ese año se realiza la primera Eucaristía. ¿Con qué sacerdote? Fray Remigio de la Orden de los Franciscanos. Le correspondía al obispo entonces Francisco García de Padilla, pero Francisco de García de Padilla nunca puso un pie ni aquí ni en el sur, pero tampoco en Santo Domingo. Era un gran obispo, muy bueno, pero daba las órdenes desde España. Ahora bien, ¿por qué Francisco de Padilla, este obispo, nunca puso un pie acá? Porque en esa época todos los obispos estaban reunidos con el Papa León X. Estaban realizando el cuarto concilio de Letrán. Ahora, es bueno que ustedes conozcan que desde 1506 hasta 1848, este templo nunca tuvo un sacerdote. Era el tiempo en que la iglesia realizaba varios concilios, le estoy repitiendo otra vez, como el quinto concilio de Letrán, que se realizó en el 1512 a 1517. Y también otro concilio de suma importancia en esa época era el concilio de Trento, que se realizó en 1545 a 1563. Recordemos que este concilio se encarga de aceptar los libros que tiene la Biblia en la actualidad. Claro está, hablo de la Biblia católica, porque si nos vamos a la Biblia de los protestantes y de las sectas, recordemos que Martín Lutero le rechazó 7 libros a la Biblia, lo que le llaman por ahí la Santa Biblia. Había otro concilio muy importante, pero yo menciono todo concilio, el de Letrán y el concilio de Trento, era muy importante para la iglesia católica, ya que con el concilio de Trento fue que se aceptaron los 73 libros que tiene la Biblia hasta ahora. Ahora bien, en el año 1751 se presentaron varios temblores de tierra. Se dice incluso que en algunos lugares de la tierra se hundió y que la loma donde es hoy Terrera se abrió, llegando a producir un pequeño maremoto. Hoy todavía tenemos prueba de que estos terremotos trajeron consecuencias graves. Pues le informamos que estos temblores de tierra derrumbaron los bloques de arcillas y de piedra que contenía este gigantesco templo, Nuestra Señora de las Mercedes. Le decimos que todo el utensilio y vaso litúrgico que se encontraba en este templo precisamente fueron sacados de aquí y fueron llevados a una enramada en donde había construido el padre Pedro Suazo, pero ya habían pasado siglos después de eso. En el año 1848, cuando el padre Pedro Suazo llega, encuentra todos estos utensilios aquí y se lleva unos cuantos, pero ya dañado totalmente. No lo cogía la persona porque se decían que eso era sagrado y que Dios castigaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el padre Pedro Suazo construye una enramada para venir a celebrar desde el pueblo de Azo, del municipio cabecera, a celebrar aquí a este templo de las Mercedes. Pedro, cuando llega a la parroquia en 1848, se encuentra también con la guerra de la restauración en esa época, que también no se había realizado, claro está, pero es reciente con la llegada de él y también con la guerra de la independencia que fue en 1844. Es decir, que estas guerras la vivió el padre Pedro Suazo. Había llegado recientemente, pero vivió esa guerra y también vivió la guerra de la restauración con Luperón. Es bueno que sepan
que este sacerdote también tuvo un escrito de 600 cartas. El padre Pedro Suazo no solo celebraba la misa en el municipio cabecera, el que tenemos hoy, sino que también se iba a las comunidades cercanas, las que existían, claro está, en esa época, como Barrera, Ranchería, Pueblo Viejo, Estebanía, La Charca, Atillo. Más allá él no podía ir como para las Casas y Guayabal, que eran comunidades que existían ya en esa época. Cada vez que el padre Suazo iba a Pueblo Viejo a celebrar la Eucaristía, era resondrado por la comunidad. Ellos afirmaban, ellos le decían que no puede haber dos Nuestra Señora de la Mercedes en la misma provincia. En el año 1887, gobernando Ulises Ceró y de arzobispo Fernando Arturo de Meriño, Monseñor Fernando Arturo de Moriño, entonces, por intercesión del padre Pedro Suazo, que recuerden, fue enviado aquí por el arzobispo Porte, y después entonces, él le tiene un gran cariño a Monseñor Meriño, entonces se recupera el nombre Nuestra Señora de las Mercedes, aquí en Pueblo Viejo. A esta comunidad entonces comienza a llamársele Comunidad Nuestra Señora de las Mercedes. Y la parroquia de Azua, entonces, ya se continúa quedándose como parroquia, pero aquí era como comunidad. Entonces, el padre Pedro Suazo le entrega el nombre, y escuchen bien qué fue lo que pasó. Cuando el padre Pedro Suazo llega aquí a una enramada, la cual tenemos que grabar ahora también lo que quedó de este templo, los utensilios que quedaron litúrgicos, el padre Pedro Suazo le cambia el nombre y dice, hay demasiado quea con la gente de Pueblo Viejo. Santo Remedio. Volvió y repitió, Santo Remedio. Aquí se va a continuar llamando Nuestra Señora de las Mercedes, y allá en el municipio cabecera se llamará Nuestra Señora de los Remedios. Pero algo muy importante, que de todos modos la comunidad no adquirió la facultad de parroquia. Era simplemente una comunidad, no era parroquia. Perdió la facultad de parroquia porque no habían sacerdotes fijos y tampoco había un templo fijo. Entonces se celebraban en la casa de la familia y en una enramada que había construido el padre Pedro Suazo. En el año 1991 fue nombrado como obispo de esta diócesis, la diócesis de San Juan de la Maguana, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, y comenzó a crear nuevas parroquias. Una de ellas fue la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Esto fue en el año 2000. Y de ahí en adelante, entonces comienzan a venir párrocos ya aquí a la parroquia Nuestra Señora de la Mercedes. Es decir, que quien la eleva nuevamente a parroquia es Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Miren, han pasado por estos lugares muchos párrocos. Por ejemplo, el padre Pedro, el padre Martín Castillo, el padre Juan Cárdenas, el padre Santo Cabral, el padre Rodríguez de Olio, el padre Pedro Mateo. Le digo a ustedes también que pasó por aquí el padre Rafael Colón. En la actualidad dirige esta parroquia quien les habla, y he sido el que más ha perdurado en esta parroquia, con 5 años de estadía aquí. Vamos a volver nuevamente al defensor de nuestra raza, los indígenas, o el primer libertador de América, como se le llama, el cacique Enriquillo, que se encuentra con toda seguridad
enterrado en estas ruinas Nuestra Señora de las Mercedes. Los historiadores ahora lo han confirmado. Sus parientes indígenas lo confirmaron. Algo muy importante que ustedes sepan es que Enriquillo, al igual, escuchen bien, al igual que Juan Pablo Duarte, muere de tuberculosis. También el Libertador Bolívar se contagió también de tuberculosis. No murió porque fue fusilado antes de. Enriquillo murió el 8 de septiembre de 1535. Y vuelvo y repito, murió defendiendo su raza y su tierra. Pero lo que nos duele es que este libertador, como lo afirma el periodista Marco Lorenzo, no tenga un día para celebrar los éxitos que acaecieron con Enriquillo. Enriquillo, ustedes ven muchas estatuas por todos los lados y sabemos que es el primer libertador del continente americano, pero no hay un día. Ustedes ven todos los patriotas que se les celebra su día, ven todas las guerras que se celebran sus días, pero Enriquillo se echa a un lado. Lo que pedimos es a los historiadores que le demos realza al cacique Enriquillo, que defendió casi con su vida esta patria indígena y la patria en la que estamos viviendo en este tiempo o en esta época. Que Dios le bendiga a usted, me bendiga a mí, bendiga también al camarógrafo y nos bendiga a todos. Así que suscríbete en este canal y tú verás que te vas a encontrar con muchos conocimientos que tú desconocías, porque para eso estoy, para dar a conocer el contexto histórico de la Santa Madre Iglesia Católica, la que Cristo creó, y también para dar a conocer la historia del continente americano, que va ligada a lo que es nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Suscríbete y conocerá mucho. Bendiciones para ti y tu familia.